Esta charla de hoy, que el tema son las plantas suculentas, es una charla gratuita. Varios de ustedes la obtuvieron de distintas formas, obtuvieron su cupo de distintas formas. Hay personas aquí que están en el Club de Estudio Botánico, que es un club que lleva un poquito más de 2 años, que eran personas que habían tomado talleres en algún momento conmigo y que quedaban siempre con gusto a poco, con esa ansia de querer saber más de lo que aprendíamos en el taller o en las clases. Hay personas que hicieron una tarea en ese club de estudio y que de premio a esa tarea llegaron a tener el cupo para esta charla. Hay otras personas que participaron en un posteo que hicimos con la cuenta Jardín Costero, con Sebastián, que él vende suculentas, en Algarrobo está él. Y hay otras personas que participaron después en un posteo que hice en mi cuenta abierta de clorofilas, y así obtuvieron su cupo. Así que independiente de cómo llegaron a obtener el cupo, son todas personas que lo obtuvieron de forma gratuita, así que espero que lo aprovechen. En ese concurso abierto que hice en la cuenta Clorofila, yo le puse como la propaganda de que este era un taller para personas que se decían a sí mismos mataplantas, para todos los que se ponían a sí mismos esa etiqueta. Yo he escuchado muchas veces, muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo dedos verdes, créanme que tal cosa no existe. Hay personas que dicen, se me mueren hasta los cactus, es como que fuera muy difícil de matarlo. Sí, depende, es cierto que son plantas más resistentes, pero al final las plantas se mueren porque no sabemos los cuidados necesarios para esa planta. Efectivamente hay plantas que requieren menos, plantas que sí son más resistentes a nuestros olvidos, dejación, vacaciones, lo que sea que vaya pasando en sus vidas, pero lamentablemente ninguna es realmente inmortal, pero sí podemos hacer muchas cosas para ayudarlas a desarrollarse correctamente. Así que todo lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con este tipo de planta. Puede que haya alguno de ustedes que no tenga suculentas hoy día y quizás le interesaba escuchar la charla para poder tener suculentas. Puede que haya alguna de ustedes que tenga un tipo de suculentas nomás, puede que haya alguna que tenga 2 plantitas, otras que tenga 20, otras que tenga una verdadera colección y que sepa mucho más que yo en cuanto a las variedades de suculentas. Así que sería genial si durante el desarrollo de la presentación vayan comentando en el chat. Yo voy viendo todo al mismo tiempo, no es que sus mensajes vayan a quedar perdidos en el espacio. Ahí me pueden comentar, sí, yo tengo 2 plantitas, o yo tuve y se me murieron todas. Pueden comentar y así yo voy sabiendo también cuáles son sus intereses y cuáles han sido sus problemas. Entonces, la charla de hoy día es de suculentas, enfocada principalmente a los problemas más comunes. Puede que yo enfoqué aquí tres problemas principales, los más frecuentes. Puede que justo hoy día no veamos el problema que han tenido ustedes, pero estos son los más frecuentes. La idea es que la charla le pueda servir a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, problemas comunes y cómo resolverlos, más allá del remedio que les dijo la vecina, la abuelita, lo que vieron en una página en Facebook o lo que sea, cómo resolverlos, pero desde la ciencia, de algo que ya está probado, documentado, que sabemos que funciona, que sabemos que no es riesgoso para la planta, que no es riesgoso para nosotros y un montón de cosas más. Así que ese es el tema principal. Pero antes, me gustaría que aquí podrían ocupar el chat y decirme cuál creen ustedes que es el mayor problema de las plantas, o el principal problema de las plantas, o el problema número 1 del cual derivan todos los demás. A veces me dicen el riego, un mal sustrato, la luz solar, los hongos, que se tiolan las plantas, no sé, un montón de cosas. Pero yo las quiero hacer pensar en cuál es el problema principal, el único problema que en verdad está detrás de todos esos problemas. Y me gustó ya lo que dijo la Rosita. La Rosita escribió en el chat que es no saber las condiciones que requiere una planta.
La Paulina dice no saber los requerimientos de cada suculenta. El riego, dice la Alejandra. Están todas correctas. La Sonia dice los humanos y su falta de sobreprotección o falta de cuidado. Están los dos extremos considerados ahí. Desconocimiento, pensar que porque son suculentas todas requieren lo mismo, dice Vanessa. Súper bien. Me cayeron bien, chiquillas, están súper bien hoy día. No considerar el origen de la planta, dice la Paula. Ivonne, ¿por qué se ponen mustias sus hojas? Entonces, es cierto, hay problemas que son más frecuentes, que son los tres que yo les dije que vamos a abordar en la charla de hoy, pero el principal problema, como bien dijeron varias de ustedes, la primera, la más rápida en escribir ahí fue la Rosina, es que el primer problema y del cual derivan todos los temas son efectivamente los dueños. El primer problema de las plantas son sus dueños. Y sí, y uno pone cara así, uy, sí, efectivamente somos nosotros. Todos los problemas que pueda tener una planta es porque de alguna forma o yo no me informé bien correctamente de qué era lo que necesitaba esa planta, o quizás lo sé, pero por la vida loca que llevo no me he dado el tiempo de poder satisfacer ese requerimiento en esa planta. Entonces sí, el primer problema de las plantas efectivamente somos sus dueños, pero no cualquier dueño. También hay buenos dueños, dueños más o menos, hay de todo. Entonces, ¿cuál sería un mal dueño en el fondo? Es este dueño que no se preocupa en saber los requerimientos adecuados para la planta que se compró principalmente, porque a veces yo sé que les llegan plantas de regalo y bueno, ahí uno tiene un poco menos culpa porque fue un regalo, pero aún así tienen que preocuparse de poder averiguar cuáles son los requerimientos de esa planta. Y hay una gran diferencia entre tener una planta sobreviviendo, una planta que a pesar de lo que yo hago, la planta sobrevive, a que una planta que viva feliz y se esté desarrollando correctamente. Entonces, todas esas cosas que lo vemos aquí con un poco de humor y una risa a veces un poco culpable, porque a quién no le ha pasado, lo vamos a abordar en la charla de hoy. Así que hay tres grandes temas, o lo quise dividir en esta forma. Algunas generalidades antes de pasar como a los problemas, que era el título de la charla, pero ven que los problemas al final son el punto 3. ¿Por qué? Porque más que el problema en sí, como vimos, lo que yo quiero solucionar o prevenir es que seamos dueños educados, que sepamos lo básico para que nuestras plantas por lo menos sobrevivan. Sí, eso es lo primero que quiero, que mis plantas sobrevivan, que ojalá no se estén muriendo. Y ojalá después de la charla de hoy pasen a un peldaño más allá de que sus plantas no solo sobrevivan, sino que además vivan felices y se desarrollen correctamente según la planta que ustedes tengan. Así que según eso me quise dividir la charla en estas tres grandes partes, conversar un poco algunas generalidades de las plantas suculentas, por si hay alguna persona que es realmente neófita en el cultivo de las suculentas, realmente novata y que no tiene ninguna o tiene algunas nomás que le regalaron por ahí, sepa algunas cositas. Después, alguna información básica que tengo que manejar y cómo obtenerla. También eso es importante porque puede que algunas de ustedes sepan, sí, hay que saber tal y tal cosa, pero ¿y dónde obtengo esa información? ¿De dónde la saco? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Cuál es una buena fuente, una fuente confiable para poder sacar esta información? Bueno, ahí Ivonne dice que ella es totalmente novata, así que qué bueno, me gusta saber eso. Así que váyanme contando también cualquier pensamiento, déjenlo ahí en el chat. Y por último vamos a revisar los tres problemas más frecuentes, lo que yo más veo cuando me llegan fotos de suculentas, de qué tipo de problema se trata. Entonces, al dividir estos tres grandes temas, lo primero que les quiero contar es qué significa cada palabra, para que puede que algunas de ustedes ya lo sepan, pero pensando en que hay personas ahí, como dijo Ivonne, que ella no sabía nada o muy poquito. ¿Cuál es la diferencia entre las suculentas, los cactus, las crasas, las crasuláceas, las plantas mediterráneas, las plantas xerófitas, xerófilas? Entonces, para que sepan algunas cosas básicas.
Sé que muchas de ustedes saben, y a veces incluso lo escriben por ahí, hay hasta algunos memes y cosas, de que todos los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Eso es correcto, pero ahora les voy a explicar qué es lo que hay detrás de esa frase. ¿Qué son las plantas suculentas? Las plantas suculentas son aquellas plantas que en alguno de sus órganos, que puede ser hoja, tallo, raíz, que son como los más importantes en una planta, alguno de sus órganos está hecho para almacenar agua, tiene alguna estructura que le permite almacenar agua. Entonces, por eso a veces a los cactus y suculentas se les llaman los camellos del reino vegetal, porque estas estructuras que tienen les permiten efectivamente almacenar agua pensando en qué, en soportar algún periodo de tiempo en el que van a estar sin ese suministro de agua. Por lo tanto, lo primero que tiendo a pensar es que, entonces estas plantas son originarias de alguna zona que no es tan lluviosa, no tienen suministro de agua de forma natural durante todo el año. Por eso, un mecanismo adaptativo es tener esta estructura, pongámosle cantimplora, donde van a juntar agua para los periodos de sequía. Entonces, planta suculenta es cualquier planta que tenga alguna estructura que le permite almacenar agua. Entonces vemos que quizás hay plantas que yo no pensaba que eran suculentas, pero que en realidad son suculentas, de acuerdo a la definición que les dije. Entonces, sí, efectivamente, cualquier planta que tenga las hojas gorditas es una planta suculenta. Por ejemplo, la sansevieria, la dracena, la lengua de suegra, es una planta suculenta y muchas veces la gente la tiende como a poner en otra categoría de plantas. No tiene en la mente que la lengua de suegra es una planta suculenta. Porque sí, tiene las hojas gorditas. Los aloes son plantas suculentas. Esos son más evidentes porque además son muy gorditas las hojas. Podría ser también las samioculcas. Quizás estoy nombrando plantas que ustedes ni conocen, pero pensando en que hay algunos de ustedes que tienen plantas de interior y que quizás las conocían, pero no tenían en la mente que ese tipo de plantas también son plantas suculentas. Por ejemplo, la samioculca, ZZ le llaman, también es una planta suculenta, tiene los tallos súper gruesos, gordos, y ahí almacena agua. Entonces, eso es una planta suculenta. Los cactus o cactáceas es una familia dentro de las plantas suculentas. La familia Cactaceae, todos los nombres botánicos se escriben en latín. Entonces, cactáceas o cactus son una familia dentro de las plantas que consideramos suculentas. Antiguamente, o incluso si alguna tiene algún libro antiguo, puede que encuentre la palabra crasas, plantas crasas, como sinónimo de planta suculenta, y que se le llamaba plantas crasas a todo. Plantas crasas también es otra familia, es así como los cactus, cactáceas, crasas, crasuláceas, la familia crasulácea. Entonces, otra familia dentro de las plantas suculentas. Lo que pasa es que, como les digo, antiguamente se ocupaban como sinónimos. Entonces, suculenta es como todo lo que tiene alguna estructura gordita que le permite almacenar agua, tallo, hoja, raíz, varias estructuras. Cactus son una familia especial dentro de la suculenta, se distinguen principalmente por la presencia de espinas. Los cactus tienen espinos, otro tipo de suculentas no tienen espinas. Esa es como su característica principal, la forma más fácil de diferenciar cuando me enfrento a un cactus o una suculenta. Lamentablemente, en el reino de los seres vivos no existen los absolutos. Por supuesto que hay un par de cactus que no tienen espinas, pero aún así son de la familia Cactáceas porque hay varios otros criterios para poder clasificar. Pero en general, la gran mayoría de los cactus tiene espinas. Y las plantas crasas, crasuláceas, otra familia dentro de la suculenta. ¿Qué son las plantas xerófitas? A veces también lo pueden escuchar, sobre todo en paisajismo, se habla de plantas mediterráneas o jardines mediterráneos. Son plantas que, bien, gracias a sus adaptaciones, son capaces de soportar periodos de sequía, pero no necesariamente porque tienen las hojas gorditas. Entonces, sería la diferencia entre suculentas y xerófitas. Suculentas y xerófitas
tienen como la misma definición madre, que son plantas que tienen estructuras que les permiten soportar periodos de sequía. La diferencia entre la suculenta y la xerófita son que las suculentas, porque tienen estructuras que son más gorditas y almacenan agua, pero las xerófitas pueden tener otro tipo de mecanismos, por ejemplo, mecanismos metabólicos, de cómo hacen la fotosíntesis, de qué nutrientes absorben, en el fondo, quizás más en funcionamiento más que en estructura. Entonces, aquí en estas plantas mediterráneas o jardines mediterráneos, podemos encontrar plantas que no son suculentas y no son cactus, pero aún así son capaces de soportar periodos largos de sequía. Por ejemplo, nuestro bosque nativo en Chile, de la zona central. Son plantas que tienen mecanismos para sobrevivir periodos de sequía. Árboles frutales como el olivo. El olivo se ocupa mucho en los jardines mediterráneos porque también es una planta que es de bajo requerimiento hídrico. Así que todo ese tipo de plantas que son de bajo requerimiento hídrico le vamos a llamar xerófitas. Y hay otro concepto que es como mucho más técnico, solo se los nombro por si los ven por ahí, por lo menos para que le quede en mente que no es lo mismo. No importa que no se sepan las definiciones, aquí no es esa la idea de memorizar cosas, sino que más bien entender conceptos y que por lo menos les suene después, si es que lo leen por ahí, no, yo sé que esto eran cosas diferentes. Xerófila, que es una palabra muy similar a xerófita, pero xerófilas son aquellas plantas que efectivamente resisten la sequía, pero que no son capaces de sobrevivir si esa condición cambia. Un organismo, y no solo plantas, pueden ser animales, también pueden ser otro tipo de organismos, no solo plantas, no solo reino vegetal. Por eso además está como separadito. Todo lo anterior me refiero solo al reino vegetal, pero especies xerófilas, que no necesariamente son plantas, son organismos que están tan adaptados a vivir en escasez hídrica que se mueren si esa condición deja de existir. O sea, no son capaces, por ejemplo, de aguantar una lluvia, que de vez en cuando tenemos invierno boliviano y llueve, por ejemplo, mucho en el desierto de Atacama. Ya, ahí ese tipo de organismo se empieza a morir, porque son xerófilos y no xerófitos. En cambio, las xerófitas sí son capaces de aguantar esos aluviones que hay de repente en el desierto y pueden seguir funcionando de lo más bien. Entonces, esto era como algo inicial, conceptual, para que empezáramos a hablar un poco el mismo idioma. El segundo punto de la charla de hoy es la información básica. ¿Cuál es la información básica que yo debiera manejar para que mis plantas sobrevivan en un primer momento y ya en una etapa siguiente ojalá que empiecen a vivir felices y no solo a sobrevivir a pesar de yo ser su dueño? Entonces, ¿qué información básica les recomiendo que ustedes debieran saber de sus plantas? Y esto no corre solo para las suculentas, es para cualquier planta. Cualquier planta que ustedes tengan debieran manejar por lo menos esta información básica. Van a ver algunos de ustedes que sean más mateas, que les guste, no sé, el tema de los libros, los planners, los cuadernos, los lápices de colores, qué sé yo. Entonces, pueden aprovechar de combinar dos hobbies, las plantas y esas otras cosas que les gusten, las que tienen más el lado artístico, son más organizadas. Es una súper buena oportunidad para hacerse un cuaderno, para empezar a anotar cosas. ¿Qué cosas tengo que saber de mi planta? El nombre científico. No basta con saberse el nombre común, por ejemplo, que les dije la lengua de suegra. ¿Por qué? Porque después ustedes van a buscar información en internet, van a querer buscar cosas de la lengua de suegra y eso les va a limitar los resultados. ¿Por qué? Porque lengua de suegra le decimos en Chile a esa planta. Entonces tengo que saber cómo se llama esa planta. ¿Y cuál es la forma de averiguarlo? Bueno, voy a Google y pongo lengua de suegra, nombre científico. Y perfecto, me va a arrojar ahí el resultado de la búsqueda. Entonces, esa es la forma de buscar. Si quiero saber cómo se llama el olivo, nombre científico del olivo, y lo busco y lo anoto. Entonces, ese es como primer paso básico, saber el nombre científico. De las plantas más famosas, más frecuentes, el primer resultado que les va a aparecer en Google es Wikipedia. Está perfecto. Wikipedia es una fuente que
que no es una fuente de información en sí misma, sino que lo que hace Wikipedia es agrupar resultados de otras páginas, y de hecho la cita al final de cada página de dónde salió esa información. Entonces, para el caso de las plantas, Wikipedia es una buena información porque les va a dar esta información básica, les va a dar el nombre científico de la planta, les va a dar o les va a decir la taxonomía, esto de la familia botánica o de cómo se clasifican los seres vivos, se llama taxonomía. Se clasifican en taxones, taxonomía. Entonces, básico, nombre científico, después saber a qué familia botánica pertenece. ¿Para qué quiero saber eso? No es solo orden, no es solo, por hacer que yo sé más y tengo a mis plantas con letrerito, con el nombre científico. No, no es solo como chuchería, así, no, tiene un sentido. Uno, si ustedes buscan información en otros países, la forma de homogeneizar esa información es con el nombre científico. Saber que independiente de cómo le digan a una planta, por ejemplo, a las tunas, la planta de la tuna, que es un tipo de cactus que nosotros tenemos en Chile, en España le llaman chumbera, me parece, o algo similar, puede que me equivoque, pero algo así, chumbera. En México le dicen nopal y nosotros le decimos tuna. Entonces, si yo busco información con el nombre común, voy a obtener información muy parcial. En cambio, cuando busco con su nombre científico, se me abre un mundo de información en Internet. Por eso, Internet no es una mala herramienta de búsqueda, pero pasa que las personas no saben buscar. Y por eso dicen, no, que busqué, pero no encuentro. Lo primero que pienso yo es que no, algo está fallando en la búsqueda, no estoy sabiendo buscar. Además de tenerlas identificadas para saber y llevar un orden, el saber la familia botánica de una planta me permite agruparlas de cierta forma. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un arreglo en un macetero, en un terrario, en lo que sea, incluso en un macizo, en un jardín, uno va adoptando ciertas estrategias. Si el espacio es muy pequeño, yo debiera adoptar o poner plantas juntas que tengan más o menos los mismos requerimientos, porque si pongo junta una planta que requiere mucha agua con otra que la verdad es que se va a morir si hay mucha agua, algo va a fallar. O hay una que va a pasar sed, o hay otra que se va a ahogar. Entonces, eso sería como lo más básico. La familia botánica me va dando pistas de eso, porque agrupa las plantas que son más o menos similares. Lo otro es que uno podría decidir alejar plantas que sean de la misma familia, sobre todo con plantas que están en exteriores y que van a ser como foco frecuente de plagas, por ejemplo, las plantas de huerta. En ese caso, uno va alternando familias botánicas en la ubicación espacial. ¿Por qué? Porque las plantas que pertenecen a una misma familia van teniendo los mismos problemas de plagas y enfermedades. Lo mismo los que tienen plantas de interior. Sería ideal agrupar o hacer composiciones, aunque estén en macetas diferentes, pero alternarlas. Por ejemplo, si es que yo sé que siempre tengo problemas de desarrollo de hongos, las voy alternando para que no se contagien entre ellas. Entonces, eso es un indicador que yo lo puedo deducir a partir de la familia botánica que son las plantas, qué tan emparentadas están unas con otras. Después, con esta información básica, cuando ya averigüé el nombre científico y la familia botánica, que sería como lo básico que yo debiera tener en mi ficha de plantita, voy a ir a investigar qué requiere esa planta. Y en el caso de las plantas suculentas en general, y recuerden que los cactus son una familia dentro de las suculentas, lo que yo tengo que saber, básico, es qué luz requiere esa suculenta y la época de dormancia. Y aquí hay muchas personas que no tienen idea de que las suculentas tienen un periodo de dormancia. Y por eso se les mueren. Entonces, para hablar de estos dos requerimientos básicos que ustedes debieran investigar, manejar. La luz. Hay también una falsa creencia de que todas las suculentas tienen que estar a sol directo, porque son todas las suculentas del desierto.
Falso, falso. Hay plantas suculentas que viven dentro de los bosques, que son cactus epífitos, otro tipo de plantas. Entonces, no todas las suculentas, y ojo para que les quede grabado esto, porque es cierto que la mayoría sí les va bien con el sol directo, pero no todas las suculentas son de sol directo. Entonces, hay como 4 condiciones de luminosidad. A veces los viveros las tienden a distribuir en 3 nomás, como sol, semisombra y sombra. Ya, pero hay 4. Hay una que sería sol directo o pleno sol, que eso significa que una planta tiene 8 horas de sol al día, llegándole directamente los rayos de sol. Después tenemos una condición que es sol parcial, que eso quiere decir que una planta recibe por lo menos 4 horas de sol directo al día, que le llega el sol. Después tenemos una condición de semisombra, que podría ser 1 hora de sol, o quizás hasta 2, si es un solcito suave. Y después una condición de sombra, que la verdad es que los rayos de sol nunca tocan a la planta. Entonces, son 4 condiciones. Y hay suculentas para esas 4 condiciones. Entonces, también a veces pasa que podría alguien decir, pucha, me encantan las suculentas, pero no me llega el sol directo, entonces no puedo tener. No, también hay suculentas que son para condición de sombra. Entonces, la clave es saber o poder encontrar qué plantas se van a adaptar a mi condición cuando ustedes compran, cuando ustedes deciden comprar. Entonces, eso sería respecto a la luz. Hay suculentas que sí pueden vivir en condición de sombra. ¿Y qué pasa si yo esas suculentas que necesitan sombra las pongo al sol? Puede que no se me mueran, pero la planta va a estar sobreviviendo a pesar de que yo la tengo al sol. Entonces está lejos de su situación ideal. Y por otro lado, que muchas personas se sorprenden cuando hablo de esto. Las plantas que nosotros llamamos suculentas tienen un periodo de dormancia. ¿Qué significa eso? Que la planta baja su metabolismo a un nivel que es prácticamente 0. No es realmente que la planta no esté funcionando para nada, pero sería como el símil cuando ustedes han escuchado hablar de que los osos hibernan. Ya, esto es como la hibernación en los vegetales. Eso es la dormancia en una planta. La mayoría de las personas que saben algo de plantas saben, por ejemplo, que hay algunas plantas que son de hoja caduca, árboles de hoja caduca, ya sean árboles de arbolado urbano, árboles frutales de hoja caduca, por ejemplo, y que es lo típico que uno dibujaría cuando niño y te dicen, dibuja las estaciones del año, y uno dibuja un arbolito lleno de flores en primavera, lleno de hojitas y fruto en verano, y cuando llega el otoño, ese arbolito empieza a botar las hojas. Ya, ese es un árbol de hoja caduca, y cuando llega el invierno, dibujamos el puro tronco y las ramas, todo pelado. Ese árbol es un árbol de hoja caduca, y existe como ornamental, árboles que están en las calles, por ejemplo, plátano oriental es un árbol de hoja caduca, y hay frutales también de hoja caduca, durazno, damasco, cerezo, almendro, higuera. Hay varios que son de hoja caduca, que son aquellos árboles que botan la hoja en la temporada otoño-invierno. No todos los árboles son así. Hay árboles que están todo el año verdes, que no botan las hojas. ¿Por qué hago la analogía con los árboles? Porque es lo que todo el mundo por lo menos ha visto en la calle, que sabe que hay una época en que los árboles o algunos árboles botan la hoja. Entonces, las plantas suculentas también tienen una época de dormancia, también se van a dormir en algún momento. ¿Y por qué es tan importante que entiendan esto y que de verdad las que tienen suculentas, después de esta charla, que les va a abrir quizás algunas ventanitas que no conocían, tienen que ir a hacer una búsqueda y un listado de qué suculentas tienen, partan con el nombre común, como le dicen ustedes, y después van buscando cada uno de estos puntos, porque no todas las suculentas duermen al mismo tiempo. Así como les hice la analogía con los árboles de hoja caduca, que empiezan a botar la hoja en otoño porque donde van a dormir es en invierno,
Hay algunas suculentas que duermen en invierno, pero hay otras suculentas que duermen en verano. Entonces, si yo no tengo esa información, ¿qué voy a hacer? Ah, verano, hace calor, vamos regando las suculentas. Y resulta que mi suculenta era de dormancia de verano. ¿Y qué hice? La ahogué. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a poner la cara de la diapo de esta, de la diapo de los dueños. Chuta, yo no sabía que mi suculenta era de dormancia de verano. Por eso se murió. Entonces, eso es algo que quiero que se lleven en mente después de esta charla. Uno, que sepan que las suculentas no son todas de sol directo, también hay suculentas que requieren sombra para poder funcionar y vivir bien, que las suculentas tienen periodo de dormancia, van a dormir en alguna época del año. Y hay algunas que duermen en verano y otras que duermen en invierno. Y ahí la Vivi dice que Jardín Costero, el SEBA, la cuenta que les nombré al principio, Jardín Costero, tiene una lista de algunas en su Instagram. Así que pueden ir ahí, ya con el dato que dio la Vivi, pueden ir a mirar esa lista que compartió Jardín Costero para que revisen qué suculentas duermen en verano y qué suculentas duermen en invierno. ¿Qué pasa si yo sigo abonando y regando y bioestimulando y metiéndole productos a mi planta cuando se supone que está durmiendo? Quizás no necesariamente se vaya a morir, pero es una planta que va a estar lejos de sus condiciones ideales. Puede hacer la diferencia, por ejemplo, entre florecer o no. A veces hay personas que dicen, oye, ¿por qué yo veo y todos ponen fotos de sus cactus con flor? Y a mí jamás me han dado flor. Esta puede ser una razón. El que una planta no cumpla ese periodo de dormancia afecta en su correcto desarrollo, afecta sobre todo en el desarrollo reproductivo. Por ejemplo, un frutal, un árbol frutal, que no pase por ese correcto periodo de dormancia va a hacer que al año siguiente dé poca flor y poca fruta. Chuta, y en un frutal eso es grave porque lo tengo precisamente para que me dé fruto. En el caso de los cactus de la suculenta, la diferencia se va a notar en la floración, en si va a dar o no va a dar flor. Entonces les voy a dar algunos consejos después de esta como información básica. En Chile estamos lejos de las condiciones profesionales ideales todavía, pero en la medida en que el consumidor sea más educado y le exija también a las personas que venden plantas y a los viveros, todo va mejorando. En el fondo, si el consumidor exige, obliga al que vende también a funcionar mejor. Por eso es tan importante que ustedes se preocupen de aprender. ¿Qué les voy a mostrar aquí? Uno que, para que sepan nomás, he visto muchas tiendas de plantas que se llaman o ellos mismos se ponen viveros. Y la verdad es que no es lo mismo. Un vivero es aquel que produce plantas. Un vivero multiplica plantas. Un vivero tiene plantas madres que de esa planta saca material vegetal y origina nuevas plantas. Eso es un vivero. Un vivero es una tienda o un negocio que multiplica plantas, que se dedica a fabricar, entre comillas, plantas. Un vivero hace plantas. Si ustedes tienen un emprendimiento, quieren poner una tienda y van a vender plantas que no las hacen ustedes, que no las multiplican, no son un vivero. Son una tienda de plantas o son un jardín. Hay otros nombres para eso. Pero la palabra vivero significa que ustedes están haciendo plantas. ¿Qué es la información básica que yo le debiera exigir tanto a un vivero como a una tienda de plantas, a alguien que me esté vendiendo una planta? Que esta información básica venga ya, por ejemplo, como viene aquí en la maceta, que venga identificada la especie con su nombre científico en latín. Esa información debiera ser capaz de dármela la persona que me está vendiendo la planta. Como hay tanto emprendimiento que en el fondo no está sujeto a una legislación, porque es uno que empieza nomás a vender plantitas y está perfecto, pero siempre traten de mejorar con el servicio que ustedes dan. Y de verdad que eso es la diferencia y va a ser la diferencia con sus clientes. Por ejemplo, yo como comprador, si me están vendiendo la misma planta en A y en B, sí es cierto que el precio
Por supuesto que es un factor importante, pero el precio no lo es todo. Y a veces ustedes al momento de hacer un negocio no necesitan inventar la rueda. Es como, hoy, pero voy a vender lo mismo que están vendiendo todo. Sí, pueden vender lo mismo que están vendiendo todo, pero la forma en cómo lo vendes, el servicio que vas a dar, puede marcar la diferencia entre que alguien prefiera comprarte a ti y que después quede contento también con la postventa, con todo el servicio completo que recibió, y después cuando compre una planta ni siquiera va a mirar en otra parte. Te va a buscar a ti para volverte a comprar. Entonces, por eso me gusta hacer hincapié, porque en estos tipos de charlas y talleres hay personas que compran plantas, pero también hay personas que venden plantas, y es bueno que vayamos haciendo como ese cierre de círculo. Lo que les muestro acá en esta foto es lo que exige la legislación europea, que ahora que llevo varios meses también viviendo en España, por si alguien no sabía, estoy conectada desde España, esto es lo que exige la legislación europea. Le exige a los viveros que tengan este tipo de etiquetado. Y a pesar de que en Chile no es una exigencia, como les digo y les aconsejo, sí va a marcar la diferencia de alguien que me entrega esta información versus de alguien que no lo hace. ¿Qué tiene esta etiqueta? Tiene, bueno, el tamaño de la maceta, dice que es una maceta de 14 por 14, está el nombre científico de la especie, quizás ustedes están conectados del teléfono y alguien no ve esto tan chiquitito, pero yo les voy contando. Tiene el nombre científico de la especie y tiene además condiciones de iluminación. Dice, por ejemplo, que esta es de pleno sol, también lo tiene dividido como en 4 tipos de solcito. Pleno sol, temperatura mínima que es capaz de soportar esta especie, -7. Los cactus y las suculentas son súper resistentes a las heladas, esa es como otra pregunta frecuente. Ay, pero ¿y estas plantas resisten el frío? Son súper resistentes a las bajas temperaturas, así que no teman si es que ustedes viven en una zona muy fría. Son muy resistentes, unos más que otros, pero para las temperaturas que tenemos en Chile sobre todo, que no tenemos temperaturas extremas como en Canadá o en otros lugares, no hay problema con el frío. Dice también en qué época va a emitir flor y si es de riego abundante, moderado, pero lo básico, el básico, si ustedes van a comprar plantas, debieran preguntarle por lo menos a la persona que les está vendiendo la planta el nombre científico de la planta y qué condición de sol tiene. Esas son como las dos cosas básicas, y en el caso de la suculenta, además agregar el tema del reposo. ¿Sabes tú si esta planta es de reposo estival o invernal, si es de reposo de verano o de invierno? Entonces, al hablar de suculenta, de cactus y suculenta, tienen que preguntar esas 3 cosas: el nombre científico, el sol y en qué época duerme esa planta. Para que empiecen a hacer preguntones, pregunten. Y si venden plantas, empiecen a averiguar esas cosas de sus plantas también. En Chile, como les digo, hay mucho emprendimiento, hay emprendimientos que son buenos, hay viveros también establecidos que, cuando son viveros establecidos, a mí me gusta comprar, o es como garantía de un poquito más de calidad, que son viveros que tienen registro SAC. Eso hace que yo tenga certeza de cierto funcionamiento del vivero, que el material vegetal que comercializa tiene que estar libre de ciertas plagas, de ciertas enfermedades, porque eso sí está estipulado por ley en Chile. Pero también hay emprendimientos que, como les digo, no es que sean malos, pero uno tiene que exigir un poquito más, porque en el fondo la ley no les está exigiendo nada, porque son emprendimientos que probablemente no estén formalizados y no tienen registro de vivero, por lo tanto no están sujetos a esto, que pueden igual funcionar súper bien, pero tienen que preguntar por lo menos esas 3 cosas que les nombraba. Y un ejemplo que se lo he estado como nombrando, pero como para redondear la idea final, para poder identificar una especie. Si me regalaron una planta y yo no la conozco, hay aplicaciones, pero yo creo que lo que mejor resultado da es la misma pestañita de Google, que ahí tiene una camarita, se llama Google Lens, y para que puedan saber qué planta es la que tienen, porque a veces tienen una planta y no le saben el nombre, ni siquiera el nombre común. Si se acuerdan dónde la compraron, le pueden escribir a la persona que le compraron la planta para que les diga por lo menos el nombre común y ustedes hacen la otra búsqueda. Pueden también preguntar en ciertas cuentas en Instagram. Yo les puedo recomendar 3. Una es la de Sebastián, Jardín Costero, jardín.costero, me parece que es así la cuenta, creo que no tiene, déjenme verla al tiro aquí en el Instagram.
por si acaso, para darles de inmediato el dato bien. No, es jardín-costero. Esa es la cuenta de Sebastián. Sebastián vende suculentas, despacha a todo Chile, tiene plantas bonitas, de buena calidad, se preocupa como de embalarlas bien. Jardín-costero. Entonces, aunque no le hayan comprado plantas de Seba, le pueden escribir y, hola, la Romina de clorofila, ahí ocúpenme, me dijo que te podía preguntar si sabes qué plantita es esta, porque no me sé el nombre. Entonces sí, uno cuando sabe, y el Seba también tiene buena voluntad, estoy segura que les va a ayudar a identificar alguna planta que ustedes no conozcan. La otra cuenta que les recomiendo es de la Monse, es @soyplantista. La Monse es arquitecta, pero también es paisajista, sabe mucho de forma autodidacta de suculenta. Tiene un libro también la Monse, que sacó el año pasado, que se llama Alfabeto Plantista, y recopila también información de suculentas. Entonces también es algo que les recomiendo si es que ustedes quieren aprender más. Y había otra cuenta más, ya me voy a acordar. La cuenta de la Nati, que se llama Suku Bazar. Pero déjenme ver si es que tiene algún guión bajo o algo en el nombre. Suku.bazar. La Nati ha tomado, la conozco porque ha tomado muchos talleres conmigo también, ella buscando aprender para dar un mejor servicio también a sus clientes. La Nati me parece que vive en Villa Alemana, en la 5ª región, y también sabe mucho de suculentas de forma autodidacta, así que igual que Sebastián, igual que la Monse, les puede ayudar de repente a identificar algo en sus plantas y que ustedes no saben para poder buscar este tipo de información. Aquí la Paulina dice, vivo en Puerto Montt y al menos en invierno por el exceso de lluvia y agua tengo mi suculenta en una especie de invernadero para protegerla y que no se pudran o se quemen por el frío. Ahí el problema podría ser más la lluvia que el frío, porque con el frío no, no van a tener grandes problemas, pero sí con la lluvia, sobre todo las que duermen en ese periodo. Porque cuando una planta está en dormancia, volviéndome un poco al concepto que vimos en el anterior, cuando una planta está en dormancia, no come ni bebe. Yo no debiera ni abonar ni regar cuando la planta está en dormancia, porque incluso puedo provocar que rompa esa dormancia. Y si se la rompo, la planta no va a funcionar bien. Entonces, cuando ya sepan y tengan como estas fichas de suculenta y sepan que su planta duerme en otoño e invierno, esa planta no debería recibir ni riego ni abono, menos. Y eso yo creo que es como de lo más difícil de internalizar, porque uno que cuando no sabe mucho de plantas, en su cabecita dice, pero ¿y cómo la voy a dejar 3 meses sin riego? Sí, exactamente, eso es lo que tienen que hacer. No hay que regar y mucho menos abonar en el periodo de dormancia de sus plantas. Ahí Alejandra dejó otro dato de una cuenta de YouTube de suculenta. Súper. Entonces, volviendo aquí a este ejemplo, una aplicación de Google Lens para poder llegar como al primer nombre. Las cuentas, les recomendé 3 cuentas por lo menos de Instagram. Y después de que ya tengo como un nombre o algo que empezar a hacer mi propia búsqueda, voy a Wikipedia, que eso me va a dar la información básica, me va a dar el nombre científico, la familia botánica, y además hay una sección que dice algo así como descripción o ciclo de vida y me va a contar cómo es la planta, cuál es su morfología, qué le pasa durante el año. Así que Wikipedia cumple perfectamente para este tipo de información. No necesito ir como a papers ni cosas más sofisticadas. Esto es suficiente. Y por último, la última gran patita de esta charla es los problemas. Que ya dijimos, además del dueño, supongamos que el dueño informado, responsable, participa en este tipo de charlas para poder saber lo básico para la sobrevivencia de sus plantas. Entonces, ya tenemos un poco solucionado el problema del dueño. Ya no somos ese tipo de dueño, somos mejores que eso.
y aún así empezamos a tener problemas. ¿Cuáles son los 3 problemas más frecuentes? Son estos 3 tipos, estos 3 grupos. Uno, cuando las plantas empiezan a etiolar. Ya lo vamos a ver por qué pasa. Después, problemas que van un poco de la mano, por eso los puse en un solo punto, problemas que tienen que ver con el riego y que a veces van asociados con pudriciones de raíz, provocados por hongos. Y hablando en el tema de plagas, chanchito blanco y escamas. Así que les voy a contar varias cosas, pero estos son los 3 grandes problemas de la suculenta. ¿Qué es la etiolación? La etiolación es un crecimiento, no es que sea anormal, pero es un crecimiento que se provoca en los tejidos, producto de que la planta no está recibiendo la luminosidad adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que, para decirlo muy en fácil, o muchos de ustedes lo han escuchado por ahí, que las plantas empiezan a ahilar. ¿Cómo ahilar? Ahilar, todo como una palabra, como de hilo, se empiezan a transformar en hilos, a hilar, se adelgazan los tejidos, se estiran los tejidos, incluso la etiolación extrema podría ser que ustedes, si alguien quisiera hacer un experimento, pueden hacer germinar, por ejemplo, semillas en oscuridad, o meter una planta de frentona dentro de un closet, si quisieran torturarla a la pobre, pero en pro de la ciencia. Si ustedes dejan una planta, la meten dentro de un closet, esa planta se va a alargar, se va a adelgazar también y va a perder la clorofila y se va a empezar a poner amarilla, y si esa condición se prolonga mucho en el tiempo, se empieza a poner blanco. O sea, empieza a perder los pigmentos y finalmente muere, si esa condición no se soluciona. Entonces, ese es el proceso de ahilado, que viene de hilo. Se empieza a hilar y el nombre científico de ese proceso se llama etiolación. Son plantas etioladas. ¿Y por qué pasa? Porque la planta en el fondo busca luz, no está recibiendo la luz necesaria y la planta espera, entre comillas, que esto sea transitorio, entonces cree que estirándose va a poder solucionar ese problema. Y esto pasa mucho en personas que no están acostumbradas a tener plantas suculentas, que de hecho en un momento puede que hasta se pongan felices porque dicen, oh, que está creciendo mucho y muy rápido mi plantita, pero no. Y yo sé que esto les ha pasado a muchos, como felicidad en un primer momento, porque uy, mi planta era, no sé, de 5 centímetros y ahora va en 15. Uy, qué bueno, pero no. Era porque mi plantita no estaba recibiendo la luz o el sol adecuado y se empezó a estirar buscando luz. Ahora, por ejemplo, les muestro aquí, hay algunas plantas como las echeverias, son las echeverias. Eso es lo otro, los nombres en latín tienen otra pronunciación. Entonces, si uno por facilidad los tiende a leer como se escriben, como echeveria, pero no se asusten si de repente ven o escuchan a un botánico, a una persona más especializada, y va a hablar de las echeverias, porque la CH se pronuncia como una K. Entonces, las echeverias, los sempervivum, son varios géneros de plantas suculentas, tienen este crecimiento como una roseta, una rosita, un crecimiento compacto como una alcachofita. Esa es como su forma. Pero a veces, cuando no les llega el sol suficiente, ese tallo se empieza a alargar, se empiezan a quedar las hojas alejadas unas de otras, y ese proceso es la etiolación. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, ya sé que hay algunas que necesitan más sol que otras, entonces lo primero que uno busca es arreglar este problema de la luminosidad, darle más sol o más horas de sol del que está recibiendo. Eso sería como lo primero. Ahora, por ejemplo, una planta que está así etiolada no se va a volver a compactar, no es que esto se vaya a achicar, así que eso ya perdió la forma. ¿Qué es lo que se hace? Uno corta, eso es lo que se llama decapitar. Uno corta el tejido. Voy a decapitar, sacar la cabecita, la última punta que todavía no ha perdido la forma. Le voy a limpiar un poco, sacar las hojas que hay abajo para que me quede un trocito de tallo sin hojas, y eso lo voy a volver a enterrar y eso va a volver a enraizar solo. Eso tiene que ser
En un ambiente seco, he visto muchas personas que pulverizan con un rociador, no es necesario, la planta no necesita agua si no tiene raíz, entonces no estén mojando tejido innecesariamente. Y eso va a volver a enraizar, ¿y qué va a pasar con este trozo de tallo, que en el fondo voy a tener aquí un tallo pelado? Va a empezar a brotar, va a tirar otros rosetones, un proceso que quizás los huerteros o las alumnas antiguas me han escuchado, hasta los frutales, que es romper la dominancia apical, que es cuando uno corta el ápice, se estimula la brotación lateral en las plantas. Entonces, en estas suculentas va a pasar lo mismo. Si yo corto el ápice, van a empezar a crecer rosetas por aquí al ladito. Y esas rosetas, en el fondo, tiene que ver con usted y con la estética que buscan. Les pueden dejar ahí que se desarrollen en ese mismo tallo, porque cuando crezcan van a terminar igual cubriendo el tallo, o las pueden sacar y volver a enraizar también, cuando estén un poquito más grandes. Así que es como cosa un poco, tiene más que ver con la estética y con lo que quieran hacer ustedes, cuáles son las soluciones. Otra cosa que les quiero nombrar respecto a la etiolación es que no todo es realmente etiolación. Por ejemplo, esta plantita que está acá, que tiene un montón de tallos largos y que uno podría decir, ah, pero esto es la etiolación que vimos en la charla. No, esto no es etiolación. Hay también algo que tiene que ver con el crecimiento normal de la planta. Hay muchas de estas plantas que son, o que nosotros conocemos como roseta, son rosetas, pero en un cierto momento, en un cierto tiempo, en un primer desarrollo, en una primera etapa de crecimiento. Pero al pasar el tiempo, la planta tiene que crecer. Lo natural es que esto vaya creciendo y que al momento de crecer, las hojas viejas van muriendo y me van quedando estos tallos pelados. Y esto pasa en jardines, en cosas que están al aire libre, en macizos que ya tienen muchos años. Va a pasar esto de forma natural y está bien, no es que haya aquí algo malo. Esto es del crecimiento de la planta, crecimiento natural. Solo que, por ejemplo, aquí como está colgando en un muro, esta planta no es capaz de volver a enraizar, pero si esto pasara en el medio natural de estas plantas, como están en contacto con el suelo, esta roseta, por ejemplo, vuelve a enraizar y se termina como separando del tallo original. Y eso fluye de forma más natural. Entonces es para que sepan que no todo tallo pelado significa que la planta está etiolada. Sobre todo esto pasa en exterior y a pleno sol, y no es problema de luz. Entonces es porque la planta crece así. Pero sí pasa mucho, sobre todo con personas nuevas en el cultivo de cactus y suculentas, y que como tienen en mente que quizás los cactus y las suculentas son plantas que requieren poco, como que las tiran en cualquier parte de la casa, con súper poca luz, quizás hasta he visto suculentas como en un pasillo oscuro, y claro que están todas así. Y eso sí es etiolación porque es la falta de él. O sea, también cosas para que tengan en mente. El riego. El riego y a veces las pudriciones que terminamos desencadenando producto de regar mal o regar en la época que no corresponde. Les voy a nombrar algunas cosas claves acá. Estas piedritas que muchas personas ven sobre los maceteros, en las suculentas, que pueden ser piedra de río, cuarzo, hay varios materiales que se pueden ocupar con este propósito. No es solo decorativo, tiene una razón de ser, y que es principalmente mantener la humedad alejada de la zona del cuello de la planta. ¿Qué es el cuello de la planta? Es la base, esa zona que separa todo lo que está bajo tierra de lo que está sobre tierra. Eso es el cuello de la planta, eso le llamamos cuello. Y la humedad constante en la zona del cuello de la planta es un factor predisponente a ataques de hongo. Entonces, este acolchado, mulch, cobertura de piedras decorativas, piedras de río, cuarzo, además de hacer las cosas propias de los acolchados, que los huerteros, los que trabajan con jardín, están como más acostumbrados a esto del acolchado y el mulch, que es para mantener más la humedad, para que el agua de riego dure más, para proteger las raíces en invierno de las bajas temperaturas.
En el caso de los cactus y suculentas, además lo que hace es que no esté en contacto directo esa zona del cuello con el sustrato y con la humedad. Entonces es muy útil, sobre todo para las personas nuevas. Ahí dice Ivonne, excelente dato. Entonces, exacto, tiene un sentido, esto no es solo decorativo, y el sentido es proteger esa zona del exceso de humedad. Algo que los que ya tienen planta y quizás están más familiarizados con esto, por supuesto que un sustrato, una mezcla de sustrato para este tipo de plantas tiene que ser un sustrato que tenga muy buen drenaje, tiene que tener una alta proporción de perlita, vermiculita o piedra pome incluso. Hay varios tipos de material que favorecen el drenaje. Lo que no puede pasar o lo que no debieran hacer o debieran evitar al máximo si son personas novatas es, por ejemplo, cultivar suculentas en compost. No pueden tener un sustrato que sea 100% compost, porque el compost es un muy buen sustrato, pero para otro tipo de plantas, pero yo tengo que mejorar eso. Compost por sí solo, o una bolsa de tierra de jardín, porque a veces compran en jardinería o en home center o este tipo de tiendas y compran, no sé, tierra para macetas y viene como con esos nombres, así como muy genéricos y uno no sabe bien qué es lo que tiene. Ya, eso por sí solo no les va a servir porque retiene demasiada humedad. Yo necesito que esto drene mucho más. Y materiales como la perlita, nombro la perlita porque es lo más barato y fácil de conseguir, materiales como la perlita van a facilitar mucho ese proceso de drenaje. Entonces, asumiendo que sus suculentas, si las compraron en un lugar que se dedica al cultivo suculenta, debiera venir en un buen sustrato. No debiera haber problema. Pero si ustedes compraron, por ejemplo, a raíz desnuda y tienen así como solo el esqueje y ustedes tienen que hacer la mezcla, no usen compost solo. Hay que mejorarle el drenaje a eso. Riego. ¿Cómo se riegan las suculentas? Se riegan como todas las plantas. El riego, cuando ustedes rieguen, tiene que ser abundante. Tienen que regar con ganas. Las suculentas no se riegan con jeringa, no se riegan con gotario, no se riegan con poca agua. Se riegan, cuando se riegan con ganas. Incluso pueden regar por bandeja, pueden llenar de agua, por ejemplo, aquí este mismo recipiente y meter el macetero adentro. El macetero va a absorber agua por capilaridad y rellene el estanque. Yo siempre les hago la analogía a mis alumnas de que el regar una planta es llenarle el estanque. Cada vez que yo riego tengo que llenar el estanque, no lo dejo a medias, no lleno un 5% del estanque porque es un cactus que toma poquita agua, no, el estanque se llena completo. Lo que tengo que variar es cada cuánto relleno el estanque. Un cactus va a necesitar súper poquitas llenas de estanque porque consume muy poco, versus si tengo un filodendro, una monstera o cualquier otro tipo de planta o un tomate, por ejemplo. ¿Arena sirve? Pregunta Alejandra. Sí, la arena de río es la que tiene menos salinidad, sirve. A los paisajistas no les gusta mucho porque es muy pesada la arena, entonces como un cacho de manipularla en proyectos grandes. En ese caso, por ejemplo, la perlita hace lo mismo que la arena, es más barata y más liviana. Entonces tiene como muchas ventajas, pero la arena también sirve. Si alguien tiene arena, ocupe lo que tiene. Entonces, cada vez que riego abundante. Repito, las suculentas o los cactus no se riegan con jeringa ni con gotario, se riegan con mucha agua. Solo que tengo que dejar pasar mucho más tiempo entre un riego y otro. Entonces, lo que varía no es la cantidad de agua, sino que la frecuencia de riego en estas plantas. Y no hay ningún problema en que pasen meses a veces entre un riego y otro. Y aquí también pueden ocupar la técnica del palito para testear la humedad, pero no acá arriba, donde tienen que testear la humedad. Antes de volver a regar, es acá abajo, al final de la maceta. Acá abajo tengo que yo saber o tener la certeza de que acá está seco. No solo arriba, porque arriba siempre se va a secar. Tengo que saber si acá abajo está seco o no. Y, por supuesto, cuando les toque hacer un trasplante, siempre miren las raíces, traten de mirar cómo están las raíces. Por ejemplo, estas son raíces sanas, raíces de colores claros, beige, colores claros en general. ¿Qué es una raíz que no está sana o qué sería un signo de alerta? Que tenga raíces negras, que tenga raíces rojas,
raíces rojizas, naranjas, colores ocres, cobre, indica que estoy regando demasiado, que a esa raíz le falta oxígeno. O podría ser también que ustedes tengan un macetero súper seco y que igual tengan raíces naranjas. Y uno dice, pero ¿cómo? Si no he regado. Puede ser que el sustrato esté demasiado compactado. A veces la compactación extrema de un sustrato, a pesar de que yo no haya regado y no haya agua ahí, puede hacer que a la raíz no le esté llegando oxígeno. Entonces, esta raíz, por ejemplo, está sana, está bien. Cualquier otra cosa, cualquier otro color, un mal olor también. Pudriciones generan malos olores. Entonces, cada vez que pueda, no es que anden haciendo trasplantes a propósito, pero si les toca hacer un trasplante, miren cómo están las raíces. Es un indicador de la salud de la planta. Y por último, problema que yo diría que lo puse en nivel 3, pero al final es como lo más vistoso, lo que muchos ven. El famoso chanchito blanco y las escamas son los problemas de insectos más frecuentes en cactus y suculenta. Chanchito blanco también, las chiquillas, mis alumnas me han escuchado muchas veces decir esto. A mí me da un poco de risa cuando dicen las cochinillas. No es que esté mal, no es que esté mal, pero son palabras que se ocupan en otros países. Entonces, como que en Chile me dijeran que quieren comer pan con aguacate. Entonces me suena como raro al oído, pero está bien. Yo entiendo a qué tipo de insectos se refieren. Lo que pasa es que en otros países le dicen cochinilla a todo. Entonces le dicen cochinilla algodonosa al chanchito blanco, cochinilla a la conchuela, cochinilla a la escama, cochinilla de la raíz, a otros insectos que atacan las raíces. Entonces, como que a todos los cocoidios, como este grupo de insectos, a todos le dicen cochinilla. Entonces, en Chile tenemos como otros tipos de nomenclatura. ¿Qué tipo de insectos son? Estos son insectos, porque esas personas también dicen, oye, pero ¿qué es esto? Si esto no tiene cara de bicho, no tiene alas, no tiene antenas, no sé, no le veo las patas, son cosas bastante raras. Imagínense esto, estas manchitas que están acá también son insectos, insectos que se llaman escamas. Son picadores chupadores, lo que tienen, funcionan como los zancudos, solo que están ahí permanentemente pegados en las plantas, o como las pulgas. Tienen un estilete que entierran en el tejido de la planta y empiezan a chupar sustancias azucaradas que transportan la planta por su interior. Entonces se mueven poco, entonces forman colonias, están todos juntos ahí. Cuando hay algodones en las plantas es signo de que hay una plaga y que además esa plaga está en fase reproductiva, entonces ustedes se tienen que armar de paciencia. Y no hay mejor método de control en cactus y en suculentas que el control manual. Entonces, esto puede ser muy fácil cuando tienen 5 plantas, pero puede volverse muy difícil o un dolor de cabeza si es que tienen una colección gigante o si tienen un invernadero, por ejemplo, lleno de suculentas, se les pueden ir muchas horas en estos problemas. Entonces, por eso es importante que lo vayan detectando cuando está en un inicio. La observación en las plantas es vital, va a marcar la diferencia en cuánto trabajo van a tener que hacer. Porque si se dan cuenta cuando esto está recién aquí en un brote, súper. Si se dieron cuenta cuando ya tenían 5 plantas llenas, chuta, es mucho peor. Así que siempre estén mirando las plantas, sin volverse obsesivos, pero siempre estén mirando, sabiendo qué está pasando ahí. Entonces, este es chanchito blanco. Estos son escamas. Muchas veces las personas como que no distinguen bien las escamas. Son como una mini lapa pegada en la planta. Sí, cada uno de esos puntitos es un insecto, solo que tiene como una especie de caparazón que la protege. Y aquí lo mejor es hacer control manual. ¿Cómo? Con pincel, con un pañito mojado, un pañito húmedo a veces basta y van a salir estos insectos por arrastre. Eso, piensen siempre en ese control manual antes de recurrir a algún control químico o algún producto. Muchas veces va a bastar eso y nada más. Naibón dice, yo hago mi compost con orgánico, bueno, de gallina y hojas. Vivo en el campo hace pocos años y quiero aprender. También le pongo el residuo del café filtrado. Súper, tal. Siempre que puedan hacer su propio compostaje, está súper bien. Va a ser un ahorro. Además de las externalidades positivas que tiene desde el punto de vista ecológico. Así que súper bien si hacen su propio compostaje.
¿Qué cosas les recomiendo que no ocupen? Muchas veces escucho, cochinilla, alcohol. No, por favor, no. Se los recomiendo, pero cero, 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 cero. No usen productos que yo entiendo que a veces quieren recurrir a remedios caseros, pero hay remedios caseros que le hacen pésimo a las plantas. Uno de ellos es el alcohol. El alcohol es un agente muy abrasivo, súper deshidratante. Pueden terminar matando a la cochinilla y a la planta. Entonces, nadie quiere eso. No usen alcohol arriba de sus plantas. Los alcoholes ni siquiera se ocupan ya para las heridas. O sea, los que trabajan quizá en área de salud, ya, no, ni para la herida los alcoholes. Lo mismo el agua oxigenada, tampoco, no usen agua oxigenada con sus plantas, son productos demasiado fuertes, muy abrasivos en el tejido vegetal, y que claro, sí, efectivamente sirven para matar a la plaga, pero de paso van a dañar a su planta. Entonces, en vez de ocupar esos inventos, hay productos que sirven para esto, que están hechos para esto. Son productos agrícolas o de jardinería y que sirven para el control de plagas. ¿Cómo qué? Lo más amable de ocupar es el jabón potásico. Si no tienen jabón potásico, se puede ocupar lavalosas, el mismo jabón con el que lavan los platos. Se puede ocupar en reemplazo. Si es que no tienen algo y hay mucha plaga, se puede ocupar. Aplicar lavalosas es mucho mejor que aplicar alcohol. Sobre todo si tienen plantas con pruina. Pruina es una cubierta cerosa que tienen algunas suculentas, que se ven así como plomitas. Esa es una capita de cera que tienen algunas suculentas y que es muy sensible. La pruina no se recupera. Entonces, si ustedes le aplicaron alcohol o incluso el jabón, también va a lavar la pruina. Entonces, esto es un poco que uno sopesa. Claro, voy a perder la pruina, pero tengo la plaga, no tengo paciencia para el pincel, y ahí tienen que ustedes tomar esas decisiones. Ahí no hay cosas buenas o malas, tienen que ver qué cosa les funciona según la realidad de ustedes, según su tiempo libre que tengan para dedicarle a las plantas y al control de esa plaga. Pero jabón potásico sería, primero, control manual. Siempre, siempre traten de controlarlo a mano, porque de verdad que muchas veces eso va a bastar y no van a tener que aplicar nada. Después, eviten todos esos productos que son abrasivos. Les nombro algunos que sé que se ocupan en plagas para plantas como remedios caseros. Alcohol, no usen alcohol, no usen agua oxigenada, no usen vinagre, no usen bicarbonato. Probablemente van a matar a la plaga, pero de paso dañar a la planta. ¿Qué sí pueden ocupar? Jabón potásico, lavalosas en caso de que no tengan jabón potásico, aceite de NEM, aceites minerales, también venden en jardinería aceites minerales. Esos son como los controladores de plaga más ecológicos que pueden encontrar. Y después, por supuesto que hay productos insecticidas que son de jardinería tradicional y que también los pueden ocupar. Sobre todo si tienen plantas en interiores y que no es que vayan a salir a aplicar a una hectárea completa un insecticida, sino que van a hacer como aplicaciones puntuales en una maceta, que es algo mucho más controlado. Así que tampoco le tengan miedo a los productos de jardinería tradicional. Entonces, esto es la charla por mi parte. Voy a quedarme un ratito por si hay preguntas y que podamos aprovechar de resolver alguna otra duda. Pero tengan en cuenta que esta charla es solo el inicio para que ustedes puedan seguir investigando y aprendiendo por su cuenta. Espero que hayan aprendido más de alguna cosa dentro de todo lo que conversamos hoy. Y espérenme, voy a dejar de compartir para poder verlas al mismo tiempo. Y la Paulina preguntaba acá, dice, en la balosa hay que hacer una dilución en especial. Yo prefiero que me pregunten, porque no hay cosas, yo soy enemiga como de las recomendaciones generales. Siempre hay cosas como particular, de una especie, de una planta, de cuánta plaga hay. Así que yo no tengo problema que después, si necesitan algo, me escriban y me digan, oh, yo estuve en la charla de suculentas y tengo este problema, y les puedo hacer una recomendación más particular. Pero para que tengan una idea, el lavalosa se ocupa más o menos en las mismas dosis que el jabón potásico, solo que el lavalosa tiene más sodio. Entonces, por eso
no es un remedio que yo les recomiende para todas las plantas y en todo momento, sino que es como para salir del paso. Si es que vivo muy lejos y entre comprar jabón potásico y que me lo despachen y llegue va a pasar una semana, mejor por mientras puedo aplicar el lavalosa. ¿Cuánto se ocupa? Para que tengan una idea, de 5 a 10 ml por litro. Eso es más o menos una idea para que tengan en mente como en cuanto a cantidades. ¿Jabón potásico es el Popeye? No, el Popeye normal, que es un jabón en barra para lavar ropa, el Popeye normal también tiene sodio, pero hay un Popeye especial que de hecho me parece que dice jabón potásico. Hay un Popeye líquido que es jabón potásico y hay, en Chile me parece que no, pero acá en España hay también jabón que se llama jabón blando, que es así como la barra del Popeye, una barra de jabón y dice jabón blando. Ese que diga blando quiere decir que en vez de sodio trae potasio. Entonces también sirve y es menos agresivo para las plantas. La María José pregunta, ¿el aceite Springhill es muy agresivo para las suculentas? Sirve, es buen controlador de plaga. El problema con los aceites, incluso con el aceite de NEM, o sea, cualquier tipo de aceite, hay algunos aceites que son del árbol del té también, pero cualquier aceite que ocupen en suculentas, el problema viene cuando tienen suculentas que tienen pruina, que tienen esa capa cerosa. Los aceites y los jabones van a lavar la pruina, entonces ustedes van a controlar la plaga, pero se van a quedar, entre comillas, con un daño estético, porque le va a lavar la pruina. Entonces, hay uno también pone en la balanza, ¿qué tanto plaga tengo? ¿En verdad vale la pena lavar la pruina? ¿O es la única alternativa? Porque si no hago algo, la planta se va a morir, porque el ataque es muy intenso. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que poner en la balanza para decidir cómo actuar. Le doy la palabra a la Sonia que tiene la manito levantada. Quiero saber qué diferencia hay entre las conchuelas y las escamas. Varias, son insectos distintos, pero lo más fácil de poder evaluar a simple vista es que la conchuela es mucho más voluminosa, es más gordita que una escama, y la escama es más planita. Entonces la conchuela es voluminosa, la escama es más planita, y la conchuela secreta mielecilla. Siempre cuando hay ataques de conchuela va a estar pegote, porque secreta una sustancia con azúcar, y las escamas no. Los ataques de escamas son secos, no tienen mielecilla. ¿Qué hacer si ¿Sí? Disculpa, y las conchuelas cuando uno las saca, quien recién habló era mi hijo que te había comentado que le ama la suculenta, es por ello en realidad que participa en el sorteo. Y las conchuelas cuando uno las saca, tiene como una especie de polvito debajo, ese como polvito es como parte de su estructura, si por ejemplo se cae al piso, se pueden reproducir, ¿qué peligro hay? No, pucha, todo depende, hay muchas especies de conchuela, no es que exista la conchuela, entonces cada uno tiene sus propias características según su ciclo de vida, pero en general, cuando ustedes levantan una conchuela y hay polvillo, es que la conchuela está muerta, o sea, fue parasitada y ya no está el cuerpo debajo. Si hay polvillo y algo rojo, es que estaba en estado reproductivo, y lo rojo pueden ser huevos. Entonces, es difícil decir así, tendría como que evaluar con fotos para poder decir qué cosa es en cada caso. Pero esas son como las dos cosas. Si es solo polvo, esa conchuela estaba muerta. Gracias. ¿Qué hacer si perdí la pruina? Dice la Alejandra. ¿No más sol? Sí, efectivamente. Yo ahí tendría que o ponerle una mallita o ubicarlo en una zona en que reciba menos sol directo, porque la pruina lo que hace es una capa cerosa que protege a las plantas de la radiación. Entonces, si yo, imagínense, tenía un ataque intenso de algún bicho y puse esto en la balanza y dije, sí, tengo que aplicar aceite o jabón, porque si no se me va a morir esta planta. Entonces era la única solución. Para salvar la vida de la planta tuve que aplicar el producto. Efectivamente perdió pruina. Como ya no tiene esa capa de pruina, tiene menos protección, se va a quemar más rápido. Por lo tanto, si era una planta que en teoría debía recibir 8 horas de sol diaria, yo se la tengo que disminuir eso y pasarlo a 4, por ejemplo. Y estar atenta porque puede que
manifieste como alguna quemadura de sol. Pero cuando ustedes ya están como esperando o ya saben lo que puede pasar, uno va actuando más rápido. Entonces sí, pruebo que le llegue 4 horas de sol nomás y veo, ¿se dañó, no se dañó o sigue bien? Entonces la observación es súper importante en esos casos, pero sí, hay que quitarle sol. La Vivi dice, Romy, si tengo semilla, al sembrar debo otorgarle calor y humedad como cualquier semilla y cuando brote comienzo a cuidarlo como suculenta propiamente tal. Tengo un par y me gustaría experimentar. Depende de la suculenta, porque en el fondo cada planta tiene sus necesidades, cada semilla tiene su condición ideal de humedad, temperatura. Hay semillas que necesitan, por ejemplo, en el caso de las suculentas que estamos hablando, ya que pasan por un periodo de dormancia, según el origen de esa planta, hay semillas que necesitan pasar por un periodo de estratificación en frío. Eso quiere decir que necesitan pasar frío para poder germinar, y que si no pasan por ese periodo, no van a poder germinar. Entonces, piense que hay a lo menos unas 2000 especies de suculentas, fuera de todos los híbridos que hay. Entonces, por eso es que no existen respuestas tan generales, porque la verdad es que son muchas suculentas distintas. Eso, por mientras les paso un comercial. La Ivonne pregunta si la clase va a quedar grabada. No, yo esto lo grabo para mí porque como son clases gratuitas, yo después a veces saco fragmentos, cosas que me sirven para difusión, pero no es que quede grabado para el público. Probablemente más adelante haga alguna clase más profunda de suculentas por si alguien quiere participar. Seguramente les voy a dejar el dato en el Instagram. No me pongan cara triste porque ya les estoy regalando harto con esto, así que no me hagan puchero. Si alguien quiere aprender incluso mucho más, está la instancia del club. Aquí hay varias chiquillas que están inscritas en el club y ahí vamos viendo temas muy variados de todo tipo de plantas. Los temas los ponen las mismas chiquillas todas las semanas y yo todas las semanas les hago charlas resolviendo esas dudas. Así que en el fondo los temas van variando según las inquietudes de cada uno. Así que eso, como les decía en la última diapo, espero que hayan aprendido más de alguna cosa de suculentas, que lo que escucharon hoy sea el inicio de que haya despertado algo en ustedes de la necesidad de saber más, de investigar más, de lo que dijo el dato de la Vivi, que en la cuenta de Jardín Costero hay algunas fichas de cuáles duermen en invierno, cuáles duermen en verano. Entonces, eso. Solo espero haber gatillado algo en ustedes que las anime a investigar más y aprender más, en este caso de suculentas, pero también puede ser de cualquier otro tipo de plantas. Todas las tienen que abordar más o menos desde el mismo punto de vista, de saber esa información básica, de lo que les dije al principio, medio en broma, medio en serio, que el principal problema de las plantas somos sus dueños. No es que exista como un problema principal, sino que es el no saber lo que mi planta necesita. Así que en la medida en que nos interesemos más por aprender e ir solucionando eso, les va a ir bien con cualquier planta que llegue a sus manos. Así que olvídense eso de los dedos verdes, no hay gente que tenga dones especiales, es gente que se interesa en aprender. Así que cualquiera en teoría puede tener esos dedos verdes en la medida en que se interesa por aprender más. Así que eso, chiquillas, muchas gracias y lo que escribieron también, gracias. Cualquier cosa que yo las pueda seguir ayudando, me escriben nomás lo que necesiten. Feliz si pasan el dato de mi cuenta también. Hay varios que ya me llegaron como algunas notificaciones de que habían compartido ahí historias en Instagram, así que muy agradecida también de ustedes, chiquillas. Y eso, un besito, un abrazo, que tengan buen fin de semana y que tengan una muy buena semana también. Chao, chao. Gracias, chao. 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 Muchas gracias, Romy. Chao. Chao. Me gusta. Chao y buena suerte. También me Muchas gustan las gracias. suculentas. Chao. Mamá también también tiene suculentas. Aquí estoy con mis dos hijitos, a los tres nos gustan las suculentas. Chao, a Muy mí también bien. me gustan las suculentas. Y Chao. ayer intercambié un nuevo tipo de suculenta que es como una estrella
que tiene cinco hojas por 5 hojas y se ve como una estrella y tiene pinchos. No sé cómo se llama. Oh. Después con una foto le vamos a buscar el nombre. Gracias. Con Google Lens. Gracias. Besito, chiquilla. Chao, chao.